Hace 100.000 años, 1 millón de humanos poblaba la Tierra. Y hace 70.000 años, unos pocos miles, probablemente fueran los que dieran paso a nuestra especie. Sucedió algo importante, algo que cambió el curso del desarrollo de la humanidad. ¿Cómo ocurrió? ¿Se enfrenta nuestra civilización a la misma amenaza en el siglo XXI? Apocalipsis en la Edad de Piedra. En el mundo hay hoy más de 6.000 millones de personas. Los humanos nos hemos adaptado a las condiciones más diversas en todos los rincones del planeta, desarrollando una gran variedad de características físicas. Presentamos un amplio abanico de colores, formas y medidas. Pero lo más interesante no es lo distintos que parecemos por fuera, sino los similares que somos por dentro. El profesor Todd Disotel de la Universidad de Nueva York estudia el ADN, una especie de código de barras humano de nuestras características físicas hereditarias. Resulta que en la información genética contenida en la molécula de ADN de 2 personas solo existe una diferencia aproximada del 10%, sin importar lo distintas que puedan parecer ni su lugar de origen. Todos tenemos en común más de lo que hubiéramos pensado. Me fascina comprobar la poca diversidad genética que hay entre todos los habitantes del mundo. Vemos que la gente tiene distintos colores de piel, formas de la cabeza, tipos de pelo. Y aún así, esas diferencias son superficiales cuando analizamos la genética. De hecho, hay menos diversidad en el ADN de toda la gente que habita el planeta que la existente en un grupo de chimpancés en África Occidental. Esta pequeña diversidad genética en una población tan grande como la humana nos da pistas muy importantes sobre nuestro pasado prehistórico. Tuvo que haber algún suceso que eliminara la mayor parte del ADN humano. Un suceso que diezmó el número de nuestros antepasados. Se denomina un cuello de botella genético, un gran descenso de población que suprime gran parte del ADN. Hoy encontramos estas situaciones en las especies en peligro de extinción. Podemos compararlo con lo que sucede si sacamos una serie de bolas de colores de una botella de cristal. Aquí tenemos una población muy variada, representada en los 5 colores de las bolas. Si esta población disminuye pasando por lo que llamamos un cuello de botella genético, aquí está representado por una botella real, tendremos un grupo reducido con menor diversidad genética. El registro del ADN humano señala que algo pudo llevar a nuestros antepasados al borde de la extinción. La información de nuestros genes nos puede indicar cuándo pasó y cuántos de los supervivientes prehistóricos superaron el cuello de botella. Los científicos pueden calcular la dimensión de la población humana en el pasado valiéndose de las mitocondrias, una especie de batería celular que contiene su propio ADN. El ADN mitocondrial se hereda solo de la madre y no se mezcla con la información genética del padre. Así pues, partiendo de la totalidad de esos genes identificados en la población actual, los científicos pueden retroceder a lo largo de la línea femenina y calcular el número de mujeres que han sido madres en la población de generaciones anteriores. Y el ADN que se le transmite al hijo no siempre es una copia exacta del de los padres. Es como hacer una fotocopia de una fotografía y luego fotocopiar la fotocopia una y otra vez. Cada imperfección se arrastra en las copias posteriores, y con el paso del tiempo la fotografía puede haber cambiado mucho.
Esta es mi mutación en 20 generaciones de fotocopias. Los científicos pueden calcular la fecha y la población humana tras un cuello de botella genético, comparando la tasa de mutaciones y el alcance actual de variaciones del ADN mitocondrial. Observando el patrón de mutaciones mitocondriales presentes hoy en nuestro planeta y usando la tasa conocida de esas mutaciones, puedo calcular que entre 50.000 y 100.000 años atrás solo existían algunos miles de individuos que generaron las poblaciones presentes ahora en el planeta. En otras palabras, cada uno de nuestros más de 6.000 millones de individuos puede ser descendiente directo de un grupo reducido de seres, quizá tan reducido como 5.000 en total, que vivieron en la Tierra hace entre 50.000 y 100.000 años. Eso equivale a una persona para toda la población actual de Manhattan. Si Disotel está en lo cierto, todos les debemos nuestra existencia a estos pocos supervivientes. De todos modos, antes del cuello de botella, debió haber alrededor de 1 millón de individuos durante la prehistoria. En lugares tan dispares como el norte de Europa y China, se han encontrado utensilios de piedra datados en más de 100.000 años. Pero, ¿cuánto había evolucionado nuestra especie en aquel momento? ¿Esas criaturas eran en verdad humanas? El Museo de Historia Natural de Londres alberga una de las colecciones de fósiles más grandes del mundo. El Dr. Chris Stringer examina ejemplares de la colección para averiguar cuánto habían evolucionado nuestros ancestros en el momento más temprano de ese cuello de botella. Los genetistas estiman que la evolución humana empezó hace 6 millones de años, cuando se separó nuestro ADN del de los chimpancés. Pero los primeros signos que señalan características humanas distintivas aparecen varios millones de años después. Hace unos 2 millones de años encontramos las primeras criaturas que podríamos llamar humanas. Las caras empiezan a tener facciones humanas. Tenemos los primeros indicios del desarrollo de una nariz prominente. Y la base del cráneo nos indica que ya caminaban erguidas, además de haber encontrado evidencias de utensilios hechos de piedra. Los paleontólogos se sirven de la medida del cerebro, tradicionalmente calculado con el volumen de cuentas que caben en el cráneo, como indicador del desarrollo humano. Este homínido de 2 millones de años de antigüedad tenía un cerebro de 600 centímetros cúbicos, más grande que el de un chimpancé, pero la mitad del volumen de un ser humano actual. Durante los siguientes miles de años, se incrementó el tamaño de los cerebros humanos. Hace 100.000 años, los fósiles, como el de este cráneo encontrado en Israel, ya muestran las dimensiones humanas actuales. Básicamente, este cráneo es igual al del ser humano moderno y nos indica que ya había evolucionado en ese momento. Es muy probable que surgiera en África hace 200.000 años. En ese momento, los primeros homínidos ya estaban produciendo una serie de herramientas más elaboradas para diversos fines. En este caso, la herramienta seguramente se usaba para rascar algunas superficies, pero también hemos visto que tallaban puntas de lanza y hacían útiles para trabajar la madera. Empezamos a observar los inicios de la evolución de tecnología especializada. Se sospecha incluso que habían empezado a pensar como nosotros. Recientemente hemos descubierto restos de símbolos de hace 100.000 años. Tenemos cuentas de conchas, así que se adornaban el cuerpo y se enviaban mensajes entre ellos. Representa el principio del arte y la creatividad, lo mismo que encontramos en el hombre moderno. Hace 100.000 años, antes del probable inicio de este cuello de botella genético, había una gran variedad de seres prehistóricos poblando casi todo el planeta, incluido el humano actual.
Pero algunos científicos creen que esta especie inteligente y adaptable estaba a punto de sufrir una disminución dramática de su población. ¿Qué suceso apocalíptico habría llevado al hombre de la Edad de Piedra al borde de la extinción? ¿Un enorme volcán? ¿Un terrorífico tsunami? ¿O tal vez el devastador impacto de un asteroide? Algunos científicos creen que el hombre de la Edad de Piedra sufrió un cuello de botella genético entre 50.000 y 100.000 años atrás. De una población global de cientos de miles, la especie humana podría haberse perpetuado gracias a un pequeño grupo de unos pocos millares de individuos. Recientemente se han descubierto en Groenlandia indicios de un desastre natural que pudo diezmar la población de nuestros ancestros de la Edad de Piedra. El hielo ártico encierra diminutas burbujas de aire. Estas contienen detallada información científica sobre el clima cuando el agua se congeló. Mediante el grosor de las capas de hielo se puede averiguar cuáles eran las temperaturas globales. Aerosoles y partículas de polvo guardan información sobre los fenómenos naturales de ese momento, y los científicos pueden fechar toda esa información. Cada año se forma una nueva capa de hielo, y así los registros se apilan unos sobre otros como las capas de una tarta. Las capas individuales se identifican en núcleos de hielo, largos cilindros extraídos del interior bajo la superficie helada de Groenlandia, que guardan información medioambiental de hace miles de años. El profesor Greg Zielinski de la Universidad de Maine es un destacado experto en el estudio de estos núcleos de hielo. En 1993 hizo un asombroso descubrimiento en esta máquina del tiempo medioambiental. Cuando estaba investigando el contenido de ácido sulfúrico en el núcleo de hielo, advertí que hace unos 75.000 años hubo un gran pico, una altísima concentración de sulfatos. Algo tan singular era interesante y quise investigar más. Zielinski había descubierto la lectura de ácido más alta de todo el registro de 110.000 años del núcleo de hielo de Groenlandia, algo que apuntaba a una catástrofe natural de grandes proporciones. Esta gran cantidad de ácido sulfúrico solo tiene una fuente posible: una erupción volcánica extremadamente masiva.